Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase y vamos a hablar sobre la tricocefalosis, ¿no? No sin antes recordar que los nematodos son animales invertebrados conocidos por su aspecto como gusanos o helmintos cilíndricos, ¿no? La mayoría vive como organismos de vida libre en el suelo y en el agua. Puede ser dulce o marina. Algunos van a ser parásitos de plantas o de animales. Alrededor de 200 especies parasitan animales domésticos y al hombre lo pueden afectar alrededor de 60 especies. Las formas parasitarias de animales pueden ubicarse en gran número de tejidos, órganos, cavidades. Asimismo, algunos de estos parásitos pueden ser considerados inocuos, pero otros provocan lesiones e incluso graves enfermedades. Los nematodos pues van a ser cilíndricos y alargados, sin ningún tipo de segmentación, y el cuerpo va a estar revestido por una cutícula. Los ciclos son generalmente directos y comprenden las fases de huevo, larvas y adulto, ¿no? En las formas parasitarias van a existir algunas alternancias de fases libres y fases parásitas, con la utilización de uno o más hospedadores, ¿ya? Entonces, esta enfermedad, la tricocefalosis, es una parasitosis, ¿no es cierto?, denominada geohelmintiasis, que va a afectar al hombre desde tiempos muy, muy antiguos, ¿no? Lo que se ha comprobado asimismo con el hallazgo de huevos en una momia de 3.300 años antes de Cristo. Este grupo presenta una amplia distribución geográfica, pero generalmente predomina en las zonas cálidas y húmedas de los países tropicales, ¿no? El agente etiológico se localiza en el colon, en donde causa patología de intensidad variable, de acuerdo al número de parásitos y a las condiciones del huésped. Entonces, hoy hemos dividido nuestra clase en 10 partes, ¿no? Vamos a hablar tanto de la taxonomía, la morfología, el ciclo biológico, la patología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, algo sobre epidemiología, la prevención, el control y el tratamiento, ¿no? Algo importante que usted tiene que recordar, que la infección se llama trichuriasis o tricocefalosis, ¿ya? No se va a olvidar, por favor. Entonces, comenzamos con la primera parte hablando sobre la taxonomía, ¿no? Pertenece a los metazoos, ¿no es cierto? Están dentro del grupo de nematelmintos. Y el grupo que vamos a tratar, el parásito de hoy, es un nematelminto intestinal. Es monoxeno, no requiere de hospedero intermediario para realizar su ciclo biológico, sin fase larvaria libre, como en el Ascaris lumbricoides, sin migración larvaria, entonces se va a dirigir directamente a su localización intestinal. Cuando nosotros hablamos sobre la tricocefalosis o trichuriasis, vamos a decir que es una geohelmintiasis del intestino grueso caracterizada por anemia, síndrome disentérico y es frecuente en climas cálidos, ¿no? Entonces, la parasitosis, tricocefalosis o trichuriasis, agente etiológico es la trichiura, forma infectante, recuerde bien esto, es el huevo larvado, ¿no? El hospedero reservorio es el hombre y la vía de infección es oral fecal. Esta es una parasitosis intestinal producida, como dijimos, ¿no es cierto?, por el nemátodo Trichuris trichuria, el cual infecta el intestino grueso del hombre. A este parásito se le considera como un geohelminto, y su infección recibe el nombre de geohelmintiasis debido a que para completar su ciclo biológico, sus huevos requieren estar en la tierra durante un periodo de tiempo, ¿no?,
para alcanzar el estadio de huevo larvado, que es la forma infectante para el ser humano. Esta característica biológica nos permite entender el mecanismo de transmisión y tomar las medidas higiénicas necesarias para evitar la infección en el hombre, ¿no? Bueno, vamos a ver la diferencia entre machos y hembras, ¿no? Pues la lombriz, parásito macho se caracteriza porque tiene una forma como envolvente, ¿no? Y la otra, pues normal, como cualquier otro parásito hembra de este grupo. Vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo es la morfología? Tenemos los huevos, ¿no es cierto? En este caso observamos un huevo fértil, tiene la forma como de un balón de baloncesto americano, ¿cierto? Y tenemos el huevo fértil a la izquierda en A y el huevo larvado, ¿no? Que justamente es la forma infectante, ¿ya? Entonces, estos huevos pues tienen la forma elíptica de color pardo, miden de 40 a 50 por 22 a 23 milímetros y presentan una doble envoltura gruesa que cubre a la célula, ¿no es cierto?, del huevo. Tiene dos polos a los lados que presentan tapones mucosos que le dan una forma típica de limón, ¿no es cierto?, o un tónel, o un balón, ¿no?, los que han jugado fútbol americano. La cantidad de huevos que elimina una hembra es de 200 a 300 por gramo de heces, es decir, entre 1000 a 46.000 huevos al día, con un promedio de 5.000 a 7.000, ¿no? La cantidad de huevos finalmente va a depender de la carga parasitaria. En el momento de la postura, el huevo fecundado no está segmentado, ¿no es cierto? Para continuar su desarrollo necesita humedad, temperatura, cierto tipo de suelo y también sombra, similar a las condiciones requeridas para el desarrollo de la Ascaris lumbricoides, ¿no? Ya que ambos van a ser geohelmintos. En condiciones óptimas de temperatura, entre 25 a 30 grados centígrados y un alto porcentaje de humedad de suelo, el huevo, ¿no es cierto?, va a estar pasando al estadio de larva, ¿no?, en 2 a 4 semanas, y recién entonces va a ser infectante, ¿ya? Y luego tenemos el estado adulto, ¿no?, cuando justamente observamos a la izquierda el macho y a la derecha, vamos a ver, está al revés, ¿no? A la izquierda es la hembra y al lado derecho es el macho, ¿ya? Por favor. Entonces la hembra, que está a la izquierda, más o menos mide entre 3.5 a 5 centímetros, tiene un extremo posterior, ¿ya? Extremo posterior aguzado, tiene forma de látigo, cilíndrico. El macho mide entre 3 a 4 centímetros, su extremo posterior está enroscado, ¿no? Este es el macho, ya me equivoqué al poner esto. Esta parte es la que lo diferencia, ¿no? Su extremo posterior. Fíjese, enroscado, y en cambio en la hembra no, ¿no? Tiene una espícula, que no la vemos aquí, está en este lado, justamente, esta es espícula. Y pues se diferencia del Ascaris, porque el Ascaris va a tener dos espículas, ¿no es cierto? El extremo anterior, lo ve usted, es muy delgado, ¿no? Es muy delgado, filiforme. Allí va a tener la cavidad oral, que presenta un estilete. Ese estilete le va a permitir penetrar, ¿no es cierto? Va a permitir ingresar a la mucosa del tejido, ¿no?, y causarle daño. Sin embargo, el extremo posterior es el extremo más grueso, en el caso de las hembras, ¿no es cierto?, alargado, y en el caso de los machos, pues enroscado, ¿no es cierto?
Entonces, este extremo es el que lo vamos a encontrar en la luz, ¿no? Entonces, toda la otra parte, que es la parte muy fina, ¿no? Como una aguja, esta parte es la que va a ingresar hacia la mucosa del tejido. Entonces, esta hembra, que está acá a la izquierda, tiene una forma característica muy delgada, ¿no? Y las 3/5 partes delgada y las 2/5 partes posteriores va a ser gruesa, semejante a un látigo. De allí su nombre, ¿no? Tricho, pelo, cefalus, cabeza. La extremidad anterior está constituida por un orificio bucal, donde no presenta labios. El esófago, cuya parte anterior es un tubo muscular delgado y la posterior un tubo capilar rodeado por una capa única de células secretoras, ¿no? Asimismo, esta va a tener, como les decía, en la boca un estilete que penetra, ¿no es cierto?, la capa muscular en su boca. Entonces, esa es la que, digamos, va a causar el daño, ¿ya? Y la parte posterior del gusano contiene, pues, el aparato genital, ¿no?, que se encuentra, en este caso, en el macho enrollado varias veces sobre sí mismo. Es recto en la hembra y enrollado, ¿no es cierto?, en el macho, en esta parte, justamente. Su hábitat es el ciego, el cual va a quedar enhebrado por su parte anterior delgada, que se introduce en las criptas del Lieberkühn. En casos masivos, los parásitos se distribuyen a lo largo de todo el intestino grueso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco ahora en las imágenes que les voy a presentar, ¿no? Asimismo, vamos a ver ahora cómo se da el ciclo de vida de la Trichuris trichuri, ¿no? Bueno, el ciclo biológico se da en el intestino grueso, específicamente en el ciego, ¿no?, en esta parte. Tiene un ciclo de vida con 3 formas parasitarias: adulto, larva y huevo. El huevo es inmaduro cuando sale, ¿no? Es inmaduro. Va a requerir un tiempo para que se forme, ¿no es cierto? Acá tenemos acá el huevo, no embrionado, en heces fecales. Entonces va a ir desarrollándose hasta que va a llegar a ser un huevo embrionado, justamente este huevo embrionado, donde vamos a encontrar a la larva. Vamos a encontrar a la larva. Justamente este es el estadio infectante. Luego va a ingresar al aparato digestivo, ¿cierto? Para cumplir su ciclo, ¿no es cierto? Va a ingresar hasta el aparato digestivo y allí justamente luego estos huevos van a salir al exterior con la materia fecal del hombre, en cuyo caso, como les indiqué, no va a ser infectante. En el ambiente, los huevos desarrollan un embrión y llegan a ser infectivos en un periodo de 15 a 30 días. ¿Y cómo es que se infectan los humanos, ¿no? Los humanos se van a infectar ya sea por el consumo de agua o alimentos contaminados con los huevos embrionados. Luego de su ingestión, los huevos liberan la larva, o sea, ni bien ingresa este huevo embrionado, estos van a liberar, ¿no es cierto?, a la larva en el intestino delgado, la cual va a madurar y se va a establecer en el colon del hospedero hasta transformarse en un adulto. Entonces, el adulto va a permanecer en esta localización fijado a la mucosa intestinal mediante una lanceta, ¿no?, que presenta en su extremo anterior. Dijimos, ¿no es cierto?, una lanceta que es la que va a ingresar, ¿no? Las hembras van a producir huevos que van a ser eliminados con las heces, pero estos huevos son inmaduros, ¿no es cierto? Van a ser depositados en el suelo
en este que es un lugar adecuado para que puedan desarrollarse y llegue a ser el estado infectivo, ¿no? Convirtiéndose en un huevo larvario. Recuerden, huevo larvado es la forma parasitaria infectante. El reservorio para este parásito en este caso es el humano. Las hembras van a depositar múltiples huevos que son de color marrón oscuro en formas de un balón de rugby, ¿no? Van a tener, como observan en esta forma, ¿no es cierto? Van a tener, pues, cada extremo un tapón mucoso. Bueno, cuando ingresan otra vez a la persona, a su hospedero, pierden este tapón. Y esa es la forma como la larva va a ingresar, ¿no es cierto?, al sistema digestivo. Bueno, eso tenemos que tener en claro y asimismo lo vamos a ver un poquito mejor ahora cuando vayamos a la parte de las prácticas, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no?, cuando este parásito se va a fusionar las paredes del intestino por el extremo más delgado, ¿no es cierto? Y la porción distal va a quedar a la luz intestinal. Entonces, cuando se fija, justamente va a causar una reacción inflamatoria que incluso puede acompañarse de una ulceración de la mucosa y sangrado, lo que en algunos casos puede dar como resultado una anemia, ¿no?, que es característica justamente en pacientes que tienen esta parasitosis intestinal. Cuando nosotros hablamos acerca de la patogénesis, pues tenemos una lesión, que es la mecánica, también tenemos la inmunológica, ¿no? Hablamos de la lesión mecánica, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un efecto traumático, ¿no es cierto?, en la mucosa del intestino. En este caso, va a haber una descamación de la pared intestinal, gracias justamente a ese estilete que tiene en la cavidad oral, ¿no? Dijimos que se introduce a la mucosa y produce focos hemorrágicos, reacción inflamatoria e incluso una reacción eosinofílica, ¿no? Inflamación local, edema, hemorragia. Y pues si esto se causa una obstrucción, puede llevar a casos más graves como apendicitis, ¿no? Y también tenemos pues la anemia hipocrómica, ¿ya? Entonces, asimismo, puede causar problemas, ¿no es cierto?, en la parte inmunológica, justamente asociado a los linfocitos, ¿no? Y ante esto, lo que se va a dar es la producción, ¿no es cierto?, de las interleuquinas, ¿no? Y pues va a también tener relación con los basófilos y los eosinófilos. Entonces, aquí podemos ver algunas imágenes justamente, ¿no?, donde podemos observar gran cantidad de estos parásitos, ¿no? Muchos parásitos, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos problemas. Y justamente hablamos de la expoliatriz cuando hay una sustracción de sangre, ¿no? Aquí, justamente en esta parte, ¿no? Eh, Dijimos que ese estilete que tiene justamente en su aparato bucal produce esta inflamación, edema y hemorragia, ¿no? Eh, bueno, asimismo puede causar apendicitis. En casos graves podemos también, puede darse el prolapso rectal, casos graves. Hablamos de la parte clínica, el cuadro clínico. Van a ser de intensidad variable de acuerdo al número de parásitos
y las condiciones del huésped, ¿no? Podemos, asintomático, pues hablamos de leve, se diagnostica por el hallazgo ocasional de parásito adulto en las heces, menos de 800 gramos, moderado, tenemos diarreas disentéricas ocasionales, cólicos abdominales, severo, ¿no es cierto? Cuando ya hay un síndrome disentérico similar a la amebiasis, cólicos intensos, náuseas, ya está el prolapso rectal que observamos aquí justamente, y lo que va a ocasionar en este caso va a darse justamente por la misma persona, ¿no? Porque el tenesmo, ¿no? Cuando no puede ir al baño, entonces la persona hace un esfuerzo, hace un pujo, y justamente va a ocasionar este problema, ¿no? Y pues esto es clásico en este parásito, ¿no? Entonces, cuando a usted le pregunte cuál es el parásito que está relacionado con la disentería y la anemia, automáticamente usted tiene que responder, ¿no? Ya sabe la respuesta. Entonces, la tricocefalosis intensa contribuye asimismo a la desnutrición y puede causar nuestra baja de peso, anemia, baja estatura, alteraciones cognitivas en los niños, ¿no es cierto? Y se ha descrito también la presencia de dedos en palillo de tambor en niños con tricocefalosis crónica intensa como consecuencia de la desnutrición. Es otra característica también que usted debe recordar, ¿no? Es muy importante esas cosas, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, pues primero, pues va a haber una sospecha clínica, ¿no es cierto? Luego, pues se tiene que ver el lugar donde vive y hacer algunas preguntas. Pero aquí lo que se toma en cuenta justamente es la parte de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces pueden hacer un examen coprológico, un examen de heces, podemos utilizar algunas técnicas que han visto ya en el laboratorio, la parte cualitativa con Telemann, cuantitativa con Cato-CATS, para ver el nivel de infección de la persona, ¿no? Si es leve, es menor a 2000, de 2000, ¿ya? Entonces, leve, menor a 5000 en algunos libros, en otros a 2000, moderada de 5000 a 10000, intensa de 10000 y muy intensa, más de 30000, ¿no es cierto? Y también, se puede hacer una colonoscopía para identificar estos parásitos, ¿no? Que son grandes, que de pronto están obstruyendo. Y también se puede recurrir a una rectosigmoidoscopía, justamente para poder determinar, ¿no es cierto?, la presencia de este parásito, ¿no? Acá podemos observar justamente a este parásito durante una colonoscopía. Pero fíjese, ¿no es cierto? Aquí encontramos justamente la parte posterior, porque la otra está fijada, ya está dentro del músculo, ¿no? La parte más delgada, ¿recuerdan? Está dentro del músculo. Bueno, hablamos en este caso de la parte epidemiológica. Este parásito predomina en zonas tropicales donde tenemos ciertas condiciones de temperatura y humedad. Es la tercera lombriz más común en los seres humanos. Un cuarto de la población mundial es portadora. Predominan las formas leves, formas intensas frecuentemente en niños. La transmisión es fecal oral. La ingesta, dijimos, es de huevos embrionados a través de agua y alimentos contaminados con materia fecal, ¿no es cierto? Tiene una prevalencia tanto en la costa, sierra y selva, y también tenemos que ver los factores del parásito, ¿no? La longevidad, la ovoposición, ¿no?, de 10.000 huevos. También los factores que influyen en el fecalismo, pues va a ser los malos hábitos que tienen las personas, va a influenciar la pobreza,
que no hay mucha información, ¿no es cierto? Justamente esto es lo que va a causar estos problemas. Como les decía, es una infección que ocurre en todo el mundo y es común, sobre todo en áreas tropicales y subtropicales, donde el saneamiento y la higiene son deficientes. Y en algunos lugares donde también se usa las heces humanas como fertilizantes, ¿no? Esto en Corea y en algunos países asiáticos se usa ya como fertilizante. Entonces, eso también puede conllevar a que estas personas pues tengan estos parásitos. ¿Y cómo la prevenimos? Pues vamos a prevenirla con educación a miembros de la familia. El lavado de manos es muy importante. El agua potable en las comunidades. Lavar los alimentos, las verduras y frutas antes de comer, especialmente si se han cultivado en suelos, ¿no es cierto? Donde a veces son aguas hervidas, ¿no? Evitar la ingesta de tierra, no tener la costumbre de definir, ¿no es cierto? Y que haya unos sistemas y pregunta, ¿no? Que ustedes tienen siempre que responder. ¿Qué harían para prevenir estas infecciones? Manejo discretas, lavado de manos, es muy importante. ¿Y cómo lo controlamos? Pues construyendo letrinas, teniendo un alcantarillado adecuado y dotando de agua potable a todas las comunidades, ¿no es cierto? Rurales, periurbanas, áreas periurbanas, para que, digamos, tengan la posibilidad de poder frecuentemente lavarse sus manos, ¿no? Inversión, inversión para que puedan construirse justamente si es que no hubiera la capacidad de poder hacer pues baños, pues letrinas, ¿no? Al menos, y también ver la ubicación de las letrinas, ¿no? Y finalmente hablamos del tratamiento. El tratamiento está dado generalmente por los benzimidazoles, que son los más usados, en este caso el albendazol, mebendazol, el tiabendazol, ¿no? Son los más comunes. Pero algo importante, recuerdan que hablábamos que este parásito también podía causar anemia, ¿no? Entonces, una dieta rica en proteínas y sales de hierro, ¿no? Para esto de la anemia. Hay que recordar, ¿no es cierto? Finalmente, que el macho en la parte posterior es encorvado, ¿no? Y tiene la presencia de espícula, solo una espícula. La hembra, la terminación pues alargada, como cualquier otra hembra de esta familia, ¿no? Bueno, el huevo es parecido a un balón con presencia de unos tapones polares. En caso del corte transversal de los nemátodos, es holomiario, porque hay numerosas células musculares que están presentes, ¿no? Pero van a ser poco salientes. Es en el caso de la especie que estamos estudiando ahora, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles acerca de este parásito. Muchas gracias.